sectores, hoy están todos los sectores en rojo, ¿no? Todos para abajo, todos con caídas muy fuertes de actividad y también de acumulados en el año. Es decir, industria, comercio y construcción con derrumbe importante. Y en particular, la construcción. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, ¿qué está pasando con la construcción? ¿Hay algún piso en la caída, en la recesión, en la pérdida de puestos de trabajo? Sí, yo te escuchaba recién, Maxi, que hablabas de pérdida de puestos de trabajo. En realidad, según el IERIC, el instituto que tenemos en conjunto con la UOCRA, que justamente atiende el problema de la mano de obra del sector, nosotros tenemos una caída del empleo registrado año contra año, junio contra junio, del orden de las 110.000 personas formales en el sector. 110.000 personas menos en la construcción. Que son operarios, y a eso hay que sumarle alrededor de 15 o 20.000 más que son administrativos, técnicos, ingenieros y demás. Esa es la pérdida del sector, difiere de lo que dice el INDEC en ese caso, pero esos son los números que manejamos nosotros. Con el comentario adicional que cada puesto directo genera uno indirecto en la industria. Potencialmente hablando, hay otro tanto que corre riesgo de suspensión o incluso de despido, porque obviamente la industria fabrica menos insumos que consumimos nosotros en este momento. Esa es la situación de empleo en la industria hoy. Y quiero aclarar, fundamentalmente se debe a la paralización de la obra pública nacional. Esa es la que explica, yo diría, el 90% de la pérdida de empleo. Bueno, ¿y qué viene hacia adelante? Porque Milei ha dicho, por un lado, un argumento político, que es, en la obra pública había corrupción, cortamos toda la obra pública. No hacemos mecanismos más transparentes, metemos a los fiscales, todo, a investigar, sino cortamos todo. Pero uno ve atrás un argumento, si se quiere, más lógico, que es el argumento de necesito tener superávit fiscal primario, equilibrio fiscal total, y bueno, para eso tengo que seguir con el ajuste muy fuerte, casi el 90% de la obra pública, en el primer semestre y en el segundo semestre. Entonces, ¿qué están esperando para adelante? ¿Qué les ha dicho el gobierno que va a pasar? No, el gobierno ha hecho una selección de las obras públicas nacionales y ha dividido las obras públicas contratadas por la Nación, contratadas directamente por Nación, o que convenios con provincias y municipios que contrataban las jurisdicciones pero financiaba Nación, los dividió más o menos en terceras partes. Una tercera parte rescindió los contratos o está en camino de ser rescindidos. Una tercera parte le pasó los contratos a las jurisdicciones, básicamente a las provincias. Ya firmaron prácticamente todas las provincias, quedan 3 sin firmar. Y tercera parte que son las obras más importantes, las obras centrales, troncales, que el gobierno dice que las reinicia inminentemente. Efectivamente, tenemos contacto con los comitentes, con los clientes, con Vialidad, con Recursos Hídricos, con Vivienda, etc. Bueno, la instrucción está, reiniciar las obras no es algo que se hace de hoy para mañana, requiere una serie de condiciones, hay que analizar los planes de trabajo, hay que pagar la deuda. La deuda de obras públicas nacionales ejecutadas el año pasado, septiembre, octubre, noviembre, está 90% impaga. O sea, hay que pagar la deuda. Bueno. Milei dice, voy a conseguir financiamiento privado para la obra pública, no más financiado por el Estado. A lo chileno es el planteo que hace. Sí, varias cosas. Primero, nosotros le hicimos llegar al presidente en una reunión que tuvimos hace ya un par de meses con el G6, le hicimos llegar un proyecto de ley que tiene en cuenta la posibilidad que el sector privado tome obras que están hoy en ejecución paralizadas, las complete y las pueda vender o las pueda entregar al usuario final. Ejemplo claro, Plan Procrear, vivienda de clase media, están construidas por la mitad, puede venir un privado, terminarlas, venderlas y el ingreso compartirlo con el gobierno. Eso es posible, pero es posible en una parte minoritaria. La experiencia mundial de inversión privada en infraestructura, países que tienen seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Canadá, Australia, etcétera, es que la inversión privada no supera el 15% de la inversión total en infraestructura. Del total de inversión en obra pública. Del total de inversión, sí, yo diría en infraestructura, para sacar pública o privada. Grandes obras, puentes, caminos, autopistas. Puertos, autopistas, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera. Todo eso
En el mundo, en el 85% es financiado por los estados en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, y solo un 15% por el privado, porque no hay negocio para los privados en el resto de la inversión. A ver, y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el sector privado en este momento, ¿no? El costo de la construcción, ahora con el dólar a 1.400 puede haber bajado un poco, pero había quedado con el dólar a 1.000 o a 1.100, muy caro el costo de la construcción. Hoy está caro construir para el que tiene que sacar los dólares del colchón y tiene que hacer una refacción o tiene que hacer una obra privada. Sí, el costo de la construcción aproximadamente aumenta con la inflación general de la economía. Y el dólar, como sabemos, fluctúa. A veces está barato, a veces está caro. Bueno, depende del momento que lo midamos, el costo de la construcción en dólares está caro o está barato. Hasta hace poco, un par de meses atrás, con el dólar a 1.000, realmente era un problema que estaba caro. Ahora, con el dólar a 1.450, digamos, se abarató bastante porque los insumos no subieron tanto. Depende del momento, Maxi. En este momento, repito, estaría un poco más barato, sin duda. Ahora, ¿hoy conviene construir o conviene comprar algo ya construido, digamos, un inmueble construido? Hoy, si uno tiene dinero, conviene ir y comprar un inmueble construido, porque la realidad es que el mercado inmobiliario, si bien en los últimos meses aumentó un poco, está realmente muy deprimido. Entonces, aumentó, pero desde un piso muy bajo. Han aumentado las operaciones, los precios más o menos se mantienen, de forma tal que si uno hoy tiene dinero, y bueno, yo creo que con una buena oferta... Es mejor oferta, buscar alguna opción de algún inmueble que ya esté construido en vez de largarse hoy a construir. Lo está diciendo alguien que es un constructor. Así es. Digamos. Así bueno, si el dólar se sigue manteniendo elevado, bueno, después habrá que ver, pero digo, también hay que acordarse que construir demora un tiempo importante, en meses. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar en todos estos meses? Bueno, eso es una incógnita. Y visto al revés, digamos, si uno tiene un inmueble, no es momento para vender hoy. No, claramente no. Yo, si no tengo necesidad, no lo vendo. No vendería su departamento, su casa en este momento. Se van a enojar los inmobiliarios, digamos, que quieren mover el mercado. Una última, Calvo. Sí, el gobierno de alguna manera ajustó la obra pública como una de las medidas de motosierra, licuadora. Usted hablaba de la deuda de obra pública desde el año pasado. ¿De qué montos estamos hablando en dólares? Porque ya en pesos ya no sabemos cómo se va a actualizar eso. No, el problema es que no se actualiza. El problema es que los gobiernos, no es un problema de este gobierno, los gobiernos desde hace décadas se les ocurrió que, a pesar de lo que dice la ley de obra pública y a pesar de lo que dicen los contratos que se firman, no paga intereses por mora. De forma tal que la deuda no se actualiza. En el mejor de los casos la cobramos a moneda corriente. Después hay que iniciar el juicio, bueno, es toda otra historia, pero en principio paga a moneda corriente. La deuda hoy vigente es del orden de 400.000 millones de pesos. Con una aclaración, hay muchísima deuda que no está contabilizada, que si la contabilizamos realmente sería bastante superior a ese monto. A ver, y leo una última respecto a lo que yo creo que debiera motorizar la economía, ¿no? La economía se motoriza no porque la gente saque los dólares del colchón para pagar impuestos, a ver si entendemos, sino que la gente tiene confianza en que, bueno, el esquema económico se va a mantener y saca los dólares del colchón para construir, para comprar bienes durables, para invertir en empresas, digamos. Ha pasado en otros momentos en la Argentina. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso suceda esta vez? Digamos, pues no estamos viendo eso. La gente está sacando los dólares del colchón para pagar la tarjeta de crédito, la prepaga, el colegio de los chicos. Bueno, por ahí se mueve un poco la brecha y se venden más autos, digamos, a 1.400. Se movieron mucho las concesionarias en los últimos días porque los autos quedaron de nuevo accesibles, valor dólar, porque no subieron sus precios los últimos 2 o 3 meses. Entonces, como subió la brecha 30%, se abarataron en dólares 30%. Pero, ¿qué es lo que tendría que ocurrir para que efectivamente esos 300.000 millones de dólares que hay de parte de los argentinos fuera del sistema se volcaran a un sector que es clave para la inversión y para el empuje, que es la construcción? A ver, la obra privada, la construcción privada está directamente relacionada con los ciclos macroeconómicos. Cuando la economía crece, cuando todo el mundo está entusiasta, cuando, bueno, por fin ahora despegamos, por fin ahora nos va bien, cuando crece la gente está dispuesta a invertir, no solo en la construcción, en comprar un auto, la heladera, en viajar al exterior, etcétera. Pero la construcción privada directamente relacionada con el crecimiento económico.
la obra pública directamente relacionada con los fondos disponibles del gobierno. Incluyo préstamos Banco Mundial, Vida, etcétera. Cuando las jurisdicciones nacionales y provinciales tienen dinero, hay dinamismo en la obra pública. Cuando tienen menos dinero, la obra pública está en niveles bajos de ejecución. Con varias aclaraciones, Argentina viene invirtiendo muy por debajo de lo necesario desde hace décadas en infraestructura. Y cuando digo inversión en infraestructura, Maxi, nosotros estimamos que el stock de infraestructura que tiene el país ronda un producto bruto, ronda 500.000 millones de dólares. Gran parte de la inversión en infraestructura. Es mantenimiento de esas obras. Claro, que hace el gobierno es mantenimiento. Si no es como si no mantenés la casa, te empieza a perder por todos lados. Si no mantenés la ruta, se mata más gente en la ruta. Y hay un déficit de inversión, sí. Repito, no es un problema de la parálisis de estos meses, de décadas. Si no se mantiene eso, se van perdiendo centenares de millones de dólares todos los meses por falta de mantenimiento. Y falta de productividad de la economía también, ¿no? Sin duda. Los accesos a los puertos, los accesos de las exportaciones y demás. Ahora, usted me dice, hoy no recomendaría que alguien construya porque mejor compre algo usado. ¿Y cuál sería el momento para recomendarle a alguien que saque los dólares para construir? Bueno, los desarrolladores son, yo diría, optimistas permanentes, sí. ¿no? Hoy se están iniciando proyectos nuevos porque se supone que los departamentos, desde que se inició, se decide un proyecto, se aprueba en el gobierno de la ciudad, para hablar de la ciudad de Buenos Aires, y se construye, pasan 3 años. Entonces yo tengo que pensar, dentro de 3 años, ¿lo voy a vender el producto? Bueno, parte lo puedo vender en el pozo, pero finalmente parte lo voy a vender dentro de 3 años. Bueno, creo que sí, soy optimista, me dedico a esto, invierto y construyo. Para el que es optimista, este es el momento. Claro, veremos dentro de 3 años si tuve razón o no. Para el que no la ve, exactamente. Espera. Exactamente.